8 de agosto de 1976, con el grupo Los de Aragón y el apoyo incondicional de Ricardo Gómez y Pablo Castillón, José Miguel Pamplona estrena El sitio de Zaragoza. Tras las numerosas críticas recibidas, a punto estuvo de abandonar. Animado por el que fuese manager de Perico Fernández, Martín Miranda, el 25 de noviembre de 1977 se disponía a presentar en el programa de Arturo Pérez Olmos de Radio Zaragoza un nuevo grupo de jota aún sin nombre. Fue Miguel Front quien minutos antes de entrar a la entrevista dijo: ¿qué os parece Baluarte Aragonés? Ahí comenzó todo. Hablar de Baluarte Aragonés es hablar de José Miguel Pamplona, Elba Gonzalvo, José Luis Ballestero, Ignacio Martín, Vicente Reblez, Pili Pamplona, Jesús Martín, Serafín Mateo, Carlos Gil, Tinín Lafuente, José Lostaló y tantos componentes anónimos que a lo largo de estos 40 años han hecho posible realizar un sueño, un sentimiento y, sobre todo, una forma de concebir nuestra jota y nuestro folclore. Un sueño que, a la vista está, sigue latiendo en los corazones de mucha gente. Por todos ellos y, sobre todo, por todos ustedes, va esta gran gala del 40 aniversario de Baluarte Aragonés. Comenzamos.
festa.